Grabar en esta computadora. Ahí va. Gracias, Agustín, De nada. supongo. No, Nicolás. Bueno, Nicolás, gracias. De nada. Bueno, supongo que entonces estoy grabando a partir de acá. Sí. Sí, profe. Ya, Estoy grabando, grabando. ¿verdad? Sí. Sí, grabando. Acá arriba dice. Bien, entonces, les decía, la educación física nace, según los datos más fehacientes que nosotros pudimos recabar y pudimos recorrer con un dejo importante de seguridad, nace hacia fines del siglo XIX a partir de una empresa llevada a cabo por médicos fisiólogos que, entre otros, porque había también periodistas, pedagogos, políticos, pero digamos que un conjunto de médicos fisiólogos y sobre todo el gran empuje que la fisiología había tomado a lo largo del siglo XIX, dieron como resultado la creación, porque fue una verdadera creación, de la educación física en un movimiento que los mismos reformadores llamaron reforma de la gimnástica. Y yo digo, nació como una disciplina técnica porque estos fisiólogos, la fisiología en general, entendió a la educación física como una herramienta para procurar la higiene de los cuerpos que debía realizarse mediante los ejercicios físicos y una serie de cuidados respecto del cuerpo, una higiene que debía hacerse en función de las prescripciones teóricas de la fisiología. ¿Sí? Entonces, ni en la prehistoria, ni en la Grecia clásica, la educación física nace y se constituye en tanto que disciplina a partir de ser una creación de la llamada reforma de la gimnástica, movimiento emprendido por médicos, políticos, pedagogos, periodistas, pero fundamentalmente de la mano de médicos y de fisiólogos, y yo diría de la mano del gran desarrollo que la fisiología tuvo en el siglo XIX. Brevemente, les digo que esta gimnástica que los reformadores se propusieron reformar era la llamada gimnástica alemana, proveniente de un modo de ejercitarse que se llamó Turnkunst o Turnen, y que había sido creado hacia principios del siglo 1800, 1810, por un filólogo nacionalista alemán llamado Ludwig Jahn, J-A-H-N, Ludwig, L-U-D-W-I-G, Ludwig Jahn, y que, grosso modo, y si me permiten una simplificación, ese Turnkunst o Turnen reunía las características de algo así como los rudimentos de lo que hoy conocemos como gimnasia artística y deportiva. Los ejercicios básicamente tenían que ver con algunos saltos, balanceos. Ellos se ejercitaban en principio por lo menos, en un bosque que hacía como de gimnasio, se llamaba la Hasenheide, y entonces iban caminando por allí porque tomaban clases de filología alemana y se iban ejercitando en cosas que tenían que ver con esto, es decir,
barras colgadas, de las cuales ellos se colgaban a su vez y hacían ejercicios parecidos a los que hoy caracterizan a la gimnasia artística y deportiva. Esa gimnástica, por razones que ustedes pueden leer todo este trabajo que yo estoy sintetizando acá, está en el capítulo 2 de mi tesis doctoral, particularmente en un apartado de ese capítulo que se llama Educación Física, y allí está también publicado en Memoria Académica, según un artículo que yo publiqué sobre esa parte de la tesis en una revista llamada Matices en Brasil, de modo que, bueno, eso está en la bibliografía, lo pueden conseguir fácilmente, está digitalizado, de modo que yo voy en función de las faltas que cometí a clases, digamos, de las faltas que tuve que tener, a ver, vamos a admitir. Profe, yo te quería hacer una consulta con la bibliografía. Claro. Hay un texto tuyo también que es Educación Física y Biopolítica, y Educación Física, que tiene una diferencia de 2 años, creo, que las escribiste, y quería consultarte qué tiene de diferente Educación Física y Biopolítica de Educación Física, porque los leí a los dos y me parecieron bastante similares, y quería saber en qué me tenía que enfocar en este. Educación Física es un recorte de la tesis, lo que acabo de decir, y Educación Física y Biopolítica, el artículo de Matices. Son lo mismo. Sí, seguramente cuando lo convertí en artículo, algunas cosas tengo que haber cambiado, ¿no? ¿Se entiende? Pero es lo mismo. Pueden recurrir a un texto o al otro texto. No sé quién preguntó, ¿Florencia? Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, la fisiología, como disciplina científica, tiene un gran desarrollo durante todo el siglo XIX. El gran maestro, si ustedes quieren, de la fisiología moderna fue Bichat, Javier Bichat. Murió en 1801, o sea, a fines del siglo XVIII. Él trabajó muchísimo y publicó una serie de tratados, y a partir de ahí la fisiología se desarrolló muchísimo porque se desarrolló a la vez la química, y el cruce de la medicina con la química dio como resultado la fisiología, de modo que hacia mitad del siglo ya había todos unos desarrollos interesantes en fisiología, y sobre todo hay una obra que yo creo que hay que considerarla, que es la de Spencer, Educación Intelectual, Moral y Física. Se publica, si no me equivoco, en 1860, poquito después de la mitad del siglo XIX, que van planteando este advenimiento de lo que más adelante se va a llamar educación física. Nosotros encontramos la expresión educación física, así con mayúscula, digamos, por primera vez en una circular de 1882 de un ministro alemán que se llamaba von Goslar. Por eso nosotros decimos que la educación física la datamos emblemáticamente, por supuesto. Esto es como decir que la Revolución de Mayo de 1810 se realizó el 25 de mayo de 1810, digamos. En realidad sabemos que la revolución empezó mucho antes y culminó luego, pero nos parece que emblemáticamente se puede tomar ese año de 1882, coincide con muchas otras fechas relevantes, por ejemplo, para Argentina, la ley 1420 de 1884, y teniendo en cuenta siempre los desfasajes que hay entre los tiempos europeos y los sudamericanos. En 1884 la ley 1420 todavía habla de gimnástica, y recién, a principios del siglo XX,
se va a comenzar a hablar de educación física. Mientras que en Europa nosotros encontramos que comienza antes, digamos, ¿no? Según una fuente que es Angelo Mosso, que copia esta circular del ministro alemán von Goslar, Gustav von Goslar, en 1882 se habría usado, y esta es la primera vez que nosotros lo pudimos encontrar, digamos, no significa que sea la primera vez efectivamente, es aquella que nosotros hemos podido encontrar, con la expresión educación física en lugar de la palabra gimnástica. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los ejes sobre los que transita esta reforma de la gimnástica? ¿Por qué se plantea la reforma de la gimnástica? Nosotros decimos que hay dos ejes fundamentales. Uno, que podríamos decir fenomenológico, y es tomando en cuenta aquellas cosas que verdaderamente pasaron, es decir, un poco los fenómenos, y en ese sentido, la reforma lo que plantea es el cambio de estos ejercicios propios del Turnen o del Turnkunst de Jahn, propios de esta gimnástica alemana, por lo que ellos llamaban juegos o sports ingleses. Ya vamos a ver, cuando veamos las prácticas corporales y los contenidos de la educación física, algo más exhaustivamente cuál es el nacimiento de los deportes en Inglaterra y cómo eso pasa luego, justamente en el momento de la reforma de la gimnástica, a formar parte de la educación física en la Europa occidental, digamos, ¿no? La Europa, lo que se llama la Europa del centro y la Europa del oeste. Francia, Alemania, España, Bélgica, Austria, esos países. Eso en relación con los hechos que esta reforma trajo consigo, que es el cambio de estos ejercicios de la gimnástica alemana por los sport ingleses. Pero hubo un eje que para nosotros es mucho más importante, que podríamos llamar un eje discursivo, que tiene que ver con cuáles eran los fundamentos a partir de los cuales los fisiólogos y los reformadores en general planteaban este cambio de los ejercicios de la gimnástica alemana por los juegos o deportes ingleses. Y según lo que nosotros hemos podido leer en autores como Lagrange, Tissier, Marey, Demeny, Mosso, toda la argumentación está dirigida a el cambio de los movimientos que ellos consideraban artificiales por los movimientos que ellos consideraban naturales. Los movimientos que consideraban artificiales son los característicos de la gimnástica alemana y los movimientos que consideraban naturales son los propios de los deportes ingleses. Ahora bien, ¿cómo definen, por ejemplo, Lagrange, aunque también lo hace Mosso, del mismo modo, cómo definen los movimientos artificiales? Movimientos artificiales son aquellos movimientos que por ser difíciles de realizar, el común de la gente no se siente inclinados a realizarlos, no se siente inclinada a realizarlos, dada esa dificultad. Movimientos naturales son aquellos que por su facilidad
se siente la gente común llamada a realizarlos. Entonces, lógicamente ven como movimientos artificiales las trepas a puño, estos saltos y volteretas, esto colgarse de las barras y demás, los trabajos en paralela. Bueno, todos sabemos, por lo menos quienes hemos intentado en algún momento treparnos una barra paralela o balancearnos en una barra alta, que efectivamente si no se tiene un mínimo de fuerza posible, no hay modo, uno se siente por lo menos muy incómodo y sí, sin duda no se siente muy inclinado a realizar ese ejercicio. Pero de allí a que nos planteemos que esos son ejercicios artificiales, ejercicios que la gente o los seres humanos no podemos hacer, es hartamente exagerado, además de ser una clasificación, valga la redundancia, artificial. El problema está en que los movimientos naturales que ellos ven en los deportes, correr, saltar, patear, lanzar, que son movimientos efectivamente más fáciles, aunque no por eso son más fáciles los deportes o los juegos, pero son movimientos que se pueden hacer más fáciles. Ya vamos a ver cómo ellos trabajan sobre estos aspectos. Tampoco podríamos pensar que son movimientos naturales. No es posible hacer una distinción entre movimientos naturales y artificiales entre todos los movimientos que los seres humanos podemos hacer. Que algunos lo puedan hacer, otros no, que algunos tengan más fuerza o menos fuerza según se requiera, que algunos tengan más flexibilidad o menos flexibilidad según los requerimientos de tales o cuales ejercicios, eso es una cosa aparte, pero no se puede decir en absoluto que un movimiento es natural porque o se hace sobre el césped o sencillamente es más fácil. Sin embargo, esa taxonomía de movimientos naturales y artificiales ha permanecido en la educación física, yo diría que hasta hoy. Y sería, digamos, como mínimo sumamente mezquino y sumamente ingenuo realizar un análisis de los efectos de la reforma de la gimnástica, considerando únicamente que los reformadores dijeron, bueno, nos parecen mejores los deportes y vamos a proponer entonces que se haga una educación física en base a estos juegos, a estos sports. Ellos por juegos hay que entender que dicen sport porque dicen sport en los textos originales, que son de 1894, 1892. Entonces, es preciso, bueno, si nos quedamos sin tiempo, entramos al mismo link. ¿Sí? Porque en cualquier momento se va a terminar la reunión. Entonces les sigo diciendo hasta que se termine y luego nos reencontramos en el mismo link. Por eso nos parece a nosotros fundamental hacer un análisis más simbólico, por decirlo de alguna manera, más ligado a las verdaderas intenciones que tiene la reforma de la gimnástica y que van mucho más allá de las cuestiones fenomenológicas, de las cuestiones de los hechos en sí, para traspasar sus efectos discursivos
a toda una historia de la educación física y para a la vez permearla durante muchísimo tiempo. Yo creería que hasta hoy hay muchas de esas cuestiones que estaban en la impronta inicial de los creadores, de los reformadores de la gimnástica, que todavía se siguen encontrando en la educación física actual. Esa vuelta a un movimiento natural hay que tenerla presente en relación con dos cosas. Por un lado, digamos, las reacciones a la urbanización. Fines del siglo XIX es un momento de gran urbanización porque la revolución industrial había promovido grandes migraciones del campo a la ciudad, pero también hay que entenderlo como una respuesta a la constitución de los estados-nación, puesto que esos estados necesitan cambiar, como bien lo ha exhumado Foucault, esos estados necesitan cambiar el nivel de control y las formas del poder ejercida sobre las poblaciones, dado que entre los distintos fenómenos que se dan, el de la urbanización, el de la estatización y fundamentalmente los problemas de salud que empiezan a aparecer, es necesario justamente, como bien lo dice Lagrange, por ejemplo, y lo repite Mosso también, es preciso dar cuenta de esta serie de cambios y atender a las cuestiones que esos cambios han producido en la población. Y es allí donde yo quiero relacionar también esta reforma de la gimnástica con el aspecto fundamentalmente político, con un aspecto fundamentalmente político, que es el pasaje que se vislumbra, y esto lo ha estudiado Foucault sin estudiar la reforma de la gimnástica, pero nosotros hemos podido, digamos, hacer encajar la historia que plantea Foucault con la historia que nosotros hemos recompuesto, hemos reconstruido, para hacer ver que detrás de toda la reforma de la gimnástica, si bien esa reforma se hace según una serie de parámetros que la ciencia de ese momento podía indicar como científicos, hay todo un aspecto político que es decisivo a la hora de pensar qué cambios eran deseables y posibles para los reformadores de la gimnástica. Según Foucault, hasta fines del siglo XIX, el modo de gobierno de las poblaciones, de la gente, era lo que él llama una anátomo-política de los cuerpos, y era básicamente el hacer entrar a cada cuerpo individual, por eso anátomo-política, es decir, una política fundada en la anatomía, en el cuerpo individual, en el cuerpo de cada uno, el cual debía ser ubicado en cada lugar social, la casa, la escuela, el taller, la fábrica, cada uno de esos lugares, a partir de un mecanismo que planteaba lo que Foucault llama, pidiendo disculpas por el barbarismo, dice él, una normación. Normación porque se pone una norma y en función de eso se establecen las conductas a seguir, la regulación de las conductas. Pero lo primero es la norma.
hacia fines del siglo XIX, todos estos cambios que yo les mencionaba provocan la necesidad de invertir ese modo de ejercicio del poder y poner en el centro no el cuerpo individual, sino el cuerpo especie, el cuerpo de la población. Y ese cuerpo de la población, ese cuerpo especie, debe ser manejado a partir de lo que Foucault denomina una biopolítica y no una anatomopolítica. No una política sobre la anatomía de los cuerpos, sino una política sobre la vida, biopolítica. El mecanismo por el cual ese cuerpo queda en el centro de la política es la consideración de la vida en su modo absolutamente biológico, lo que Agamben más adelante llamaría la nuda vida, y que tiene que ver con la vida que, según los griegos, los seres humanos compartimos con los animales y con las plantas, una vida zoé, en griego zoé, de zoón, animal, compartimos con los animales y con las plantas, una vida vegetativa, una vida donde lo único que se dan son las manifestaciones orgánicas de esa vida, en palabras de Villat, pero bueno, nada, esto por decirlo, en palabras de Villat, el animal de adentro. Muchas de las referencias de los reformadores de la gimnástica nos hacen pensar que no estamos equivocados cuando asimilamos la historia que nosotros hemos podido reconstruir de la educación del cuerpo, no una historia más general, tiene relaciones muy precisas y muy estrechas con esta otra historia de las formas de poder que ha planteado Foucault. Por ejemplo, Lagrange, que es Fernand Lagrange, que es uno de los grandes fisiólogos franceses, hay 4, Tissier, Marey, Demeny y Lagrange, y también Mozo en algún lugar, pero esta la tengo esta cita más de Lagrange, plantea, por ejemplo, que es un movimiento artificial, trepar a puño la soga como se pretende hacer en la gimnástica, y dice, es preciso